Listo. Bien, hermanos, pues sean bienvenidos. Ya nuestro hermano David ya nos dio la bienvenida y pues no está de más repetirle a Perla que es bienvenida. Esta es su casa. Qué bueno que nos está acompañando. Pues el día de hoy, como saben, estamos estudiando los días jueves, libro por libro de manera general. Y si no mal recuerdo, el día de hoy tocaba el libro de Primera a los Tesalonicenses, pero por esta ocasión vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a remontar al libro de Colosenses nuevamente, pero no al libro en general. ¿Quién recuerda algo del libro de Colosenses? Lo vimos la semana pasada, ¿sí recuerdan? ¿Qué nos pueden decir del libro de Colosenses? Y voy a dejar que Frank sea el último en decir algo porque Frank lo está estudiando junto conmigo. Pero, ¿alguien que recuerde algo del libro de los Colosenses? La carta a los Colosenses. ¿Alguien por ahí? No, algo sencillo. Muy bien, hermana Guille, muy bien. Cristo es suficiente. Él es la imagen visible de Dios, el Dios invisible. En Él habita toda la sabiduría de Dios. En Él estamos completos, dice Colosenses también. Y bueno, vamos a ver el día de hoy una porción de esta pequeña carta que escribe Pablo. Y se trata del capítulo 3, versículo 22, al versículo 1 del capítulo 4. Por favor, me gustaría que, ya que se trata de un estudio, vamos a tratar de hacerlo más interactivo. Entonces me gustaría que Camilita lo leyera, por favor. Colosenses 3, 22. ¿Ya aparece ahí? ¿Todo bien? Del 22 al 4.1. Ahí lo va a pasar Diego. Ok, amén. Pues vamos a orar antes. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día, gracias por permitirnos congregarnos como iglesia en este día. Bendice a aquellos hermanos que no pudieron asistir el día de hoy y te rogamos por aquellos que están enfermos para que tú les sanes, Señor. Te rogamos también, mi Dios, por aquellos que nos ven a la distancia, que tu palabra, Señor, no vuelva vacía, que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que produzca fruto. Damos gracias en el nombre de Jesús. Bueno, haciendo un recordatorio breve de la carta a los colosenses. Los colosenses son una comunidad gentil. ¿Qué queremos decir con una comunidad gentil? Que es una comunidad que no es judía. Está compuesta por diversas personas de otras regiones de Asia e incluso de lo que hoy conocemos como Europa. Bueno, los colosenses estaban pasando por un problema. Tenían un problema porque estos hermanos estaban enfrentando a una nueva herejía. ¿Cuál era el problema de esta herejía? Bueno, como cualquier otro problema grave, es que esta mentira tenía un 99%, casi un 90% de verdad, pero el otro estaba combinado con una mentira. Y eso la hace más peligrosa. Pero gracias a Dios que hermanos valientes, hermanos esforzados, se dan cuenta, pero este problema los sobrepasa. Tenemos por ahí, si no mal recuerdo, a Epafrodito. Él decide ir a visitar a Pablo a la cárcel en Roma y le comenta la situación. Y es en ese momento que Pablo escribe la carta a los colosenses. ¿Qué estaba en juego? Bueno, ya mi hermana Guille ya lo dijo, la suficiencia de Cristo. Porque estas personas, estos maestros del error, estaban enseñando que Cristo no era suficiente, que era necesario que se circuncidaran,
que era necesario que guardaran ciertos ritos, que era necesario quizás también que hubiese mediadores, como por ejemplo los ángeles, por eso se menciona el culto a los ángeles. Entonces Cristo no es suficiente para ellos, y esto lo estaban enseñando, y es muy probable que algunos hermanos ya estuvieran sucumbiendo al error. Y bueno, a grandes rasgos, esta es la problemática a la que se enfrenta la iglesia de Colosas. Llegamos al capítulo 3 del versículo 22. Quiero comentarles que normalmente las cartas de Pablo se distinguen porque la mitad de sus cartas se dedica Pablo a mencionar doctrina. En el caso de la carta a los romanos, si ustedes leen del capítulo 1 al capítulo 11, encontrarán doctrina, justificación, salvación, glorificación. Todo eso vamos a encontrar ahí. No que no podamos encontrar enseñanzas prácticas, pero a partir del capítulo 12 al 16, normalmente Pablo se enfoca en una enseñanza más práctica, algo más para la vida del cristiano. Bueno, Colosenses no es la excepción. Del capítulo 1, capítulo 2, Pablo realiza una cristología en los dos capítulos. Capítulo 3 y capítulo 4 se va a enfocar en las cuestiones más prácticas. En el capítulo 3, si ustedes lo leen después con calma, a partir del versículo 18, bueno, más bien desde el 18, Pablo va a hablar acerca de que nos sujetemos. Bueno, este concepto no lo ocupa en Colosenses, pero lo ocupa en Efesios, que es una carta muy parecida, y si ustedes la buscan, se van a encontrar que dice que se sujeten unos a otros en el amor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En el capítulo 3, versículo 18, dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Aquí empieza un poco de la enseñanza práctica en el matrimonio. ¿Cómo debe ser esta relación entre marido y mujer? Bueno, la mujer debe estar sujeta a su marido, como a Cristo. Y chequen bien, porque no dice que el hombre sujete a su esposa, dice que la mujer se sujete a su marido. ¿Es una orden para quién? Para la esposa, no para el marido. Así que nosotros no tenemos en ese aspecto la autoridad para decir sujétate. Quizás podemos con la escritura aconsejar que una mujer, por ejemplo, en el caso de mi esposa, en el caso de Greta, en el caso de Laura, puede decirle: ¿sabes qué? Mira, la Biblia dice que te sujetes a tu marido. Pero los maridos creyentes no tenemos esa potestad de decir a nuestras mujeres: sujétate a mí. O no debemos hacerlo de manera indiscriminada, ya estaríamos cayendo en un machismo. Bueno, también dice que los hijos deben obedecer a sus padres en todo, que los hijos se sujeten a sus padres en todo. Y llegamos a una parte muy práctica, y es la parte que el día de hoy nos ocupa. Versículos 22 al capítulo 4:1 nos habla acerca de los siervos y acerca de los amos. Bienvenido, Josué. Y bueno, ¿quiénes son los siervos? Porque debemos entender un poco a quién se está refiriendo Pablo en esta carta para que nosotros podamos extraer la aplicación para nuestra vida. ¿Quiénes son los siervos? La traducción más correcta es esclavo. Doulos es la palabra griega. ¿Quién es un esclavo en la Biblia? Bueno, un esclavo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, específicamente en la cuestión de la ley de Moisés, era una persona que ya no tenía dinero para poder pagar una deuda. Esta persona, al verse acorralada y que ya no podía pagar la deuda, entonces tenía que pedir apoyo a uno de sus hermanos israelitas. ¿Y cuál era ese apoyo? Bueno, se iba a dar en servicio. Ahora él iba a ser su esclavo y su hermano iba a pasar a ser su amo. Y este esclavo judío, pues se puede decir que no le iba tan mal, porque tenía la probabilidad de poder quedar libre a los 6 años. Si no quería, y se quería dar en amor a su amo, bueno, este esclavo se ponía por aquí lo que hoy conocemos como un piercing, o se hacía aquí un pequeño orificio, lo cual quería decir que ahora era pertenencia de ese amo, pero por amor. Si eso no pasaba,
Si alguna persona no podía salir de la esclavitud, otro hermano le podía dar el precio por el precio del rescate, podía dar un precio por él y lo rescataba la esclavitud. Otra, tenía que esperarse 49 años en servicio y al año 50, al año del jubileo, todas las deudas eran perdonadas. Entonces tenían la posibilidad de salir libres estos esclavos. Pero esto es en el ámbito judío. Pero ahora vamos al ámbito gentil, porque Pablo se está refiriendo a gentiles. ¿Cómo era un esclavo en Roma? Bueno, para empezar, un esclavo en Roma era tan indispensable que aproximadamente el 60% de la población romana era esclava. No todos eran esclavos propiamente ciudadanos romanos. La mayoría eran esclavos capturados en guerras. Pero un esclavo en el ámbito gentil, no tenía probabilidades. Nacía esclavo, moría esclavo. Pero ¿de qué manera se podía ser libre? Bueno, ya dijimos que no tenía manera, pero si pudiese haber en teoría una probabilidad, pudiera ser que este esclavo pudiera dar el precio por su rescate, lo cual era imposible, porque un patrón, un amo no le iba a dar el precio por ese rescate. Y la otra es que pues ante los malos tratos, ante los salarios malos y ante una serie de cuestiones negativas para los esclavos, muchos optaban por huir. Pero ¿qué pasaba con estos esclavos si eran capturados? Bueno, se les tatuaba la cara con una leyenda que decía: cuidado con el ladrón. Y se les ponían 2 iniciales, no recuerdo bien ahorita, pero era en griego. Y la otra era que llegando probablemente le esperaba la muerte o en el mejor de los casos una buena golpiza, ¿no? ¿Ustedes conocen la historia de Onésimo? No de este Onésimo, de Onésimo el de la Biblia, la carta a Filemón, que de hecho también va dirigida a la población de Colosas. Bueno, ¿y el amo? ¿Quién era el amo? Pues el amo era la autoridad suprema para el esclavo. No podía... el amo tenía toda la autoridad sobre el esclavo. Prácticamente el esclavo era un objeto. Usted, por ejemplo, mi hermano está tomando ahorita en una tacita, la tacita no puede moverse, era un objeto prácticamente. Lo que el amo decía, eso se hacía. Entonces, así les iba a los esclavos romanos. Y llegamos a estos versículos. Ahora, ¿cómo podemos entender esto el día de hoy? Porque el día de hoy, pues no encontramos esclavitud, entre comillas, como se encontraba en aquellos días. ¿O cómo podemos ahora entender a los amos? Bueno, sencillo. Podemos entenderlo en el contexto de un empleo. Aunque quizás ya no es lo mismo, pero aún seguimos teniendo amos terrenales o seguimos teniendo jefes. O aquí muchos de ustedes son jefes de sus propios negocios. Bueno, ahora, una pregunta, y es bueno que reflexionemos en esto. La esclavitud es una institución malévola, diabólica. Pero ¿por qué Cristo y los apóstoles nunca intentaron abolir la esclavitud como institución? Quiero escuchar sus opiniones. ¿Por qué nunca lo intentaron? Porque la esclavitud, no sé, se me viene a la mente en Estados Unidos, por allá de 1950, donde los negros no podían incluso ir al mismo baño que los amos, los patrones, ¿no? Y eran tratados como animales. O por ejemplo en Brasil, que hace poco escuché el caso de una persona que era un esclavo reproductor, que tuvo más de 100 hijos y era obligado a llevar una vida de este tipo, ¿no? Hacía lo que su amo le decía. Algo tan espantoso, algo tan grotesco. ¿Por qué el Señor nunca se preocupó? ¿O por qué el Señor más bien y los apóstoles no fueron enfáticos en abolir la esclavitud? No que no se preocupara. Bueno,
¿Qué es lo que les dice? Vamos a ver qué es lo que le dice el Señor a los judíos. En Juan, sí. Sí, bueno, cuando preguntaste la idea esa, ¿no? Ajá. Me vino a la mente ese pasaje de Juan 8 Ujú. cuando dice que habla un poquito sobre esa parte de la esclavitud. Sí. Y los judíos piensan que se refiere a una esclavitud social, Ajá. pero realmente Jesús está describiendo una esclavitud real que sí se tenía, que era la espiritual, ¿no? Ok. Y eso les hacía pensar a ellos que eran libres de nación, aunque en el trasfondo del Antiguo Testamento realmente era mentira, porque siempre habían sido esclavos, ¿no? Exactamente. Esa parte, aunque eran el pueblo de Dios. Ujú. Pues miren, hermanos, en pocas palabras, Gretita ya lo dijo. ¿Cuál es el problema real de la humanidad? ¿Cuál es el problema real del hombre? Es su pecado. Y si Cristo o los apóstoles, en este caso Cristo, ¿por qué lo seguían? Lo seguían porque hacía milagros, porque les daba de comer, pero muchas personas veían a Cristo como un revolucionario, y incluso en nuestra actualidad, si algún teólogo liberal habla o lo escuchan hablar, ustedes van a ver que él se refiere a Cristo como un libertador social, como aquel que vino a luchar por los derechos del oprimido y los derechos del pobre. Y ciertamente sí, Cristo les dio un lugar especial a todas estas personas, pero no era la tarea principal de Cristo. Cristo vino a libertarnos, pero ¿libertarnos de qué? Del pecado. Ahora, si Pablo y los apóstoles se hubiesen levantado en contra de la esclavitud, seguramente que el evangelio no hubiera prosperado, porque hubiera sido una mala imagen. Aparte de que por subversivos los hubieran encarcelado, incluso los hubieran matado. Y es por esa razón que creo que Cristo ni los apóstoles intentaron abolir la esclavitud, porque ellos van al verdadero problema, que es su pecado y la relación de Dios con el hombre. Ese es el verdadero problema, y el evangelio es la solución a este problema. Y esto lo podemos ver muy palpable en la carta a Filemón, así que les recomiendo que lean la carta a Filemón, porque esta carta habla de eso. Bien, pues dado esto, vamos a comenzar. Dijimos que ya no hay esclavos, pero sí hay empleados. Y dijimos que quizás ya no haya amos, pero sí hay patrones o jefes. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, esta porción, hermanos y hermanas, nos enseña o nos da luz acerca de las características de un empleado cristiano y de un amo cristiano. La palabra es viva y eficaz. Así que si nosotros la estudiamos de verdad y a conciencia, vamos a encontrar muchas cosas para nuestra vida. Así que vamos a leer. En primer lugar, vamos a ver las características de un empleado cristiano. ¿Cuántos de aquí son empleados? Que alcen la mano. Creo que nada más somos poquitos. Ay, aquí estamos. Ok, bueno. Vamos a ver. Dice el versículo 22. La primera característica de un empleado cristiano. Dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. La primera característica de un empleado cristiano es obediencia a las órdenes de su jefe. ¿A cuántos nos gusta obedecer órdenes? Seamos empleados o no seamos empleados. A nadie, ¿verdad? A los hijos no les gusta obedecer órdenes, no les gusta que les digan tiende tu cama. A las esposas no les gusta recibir una orden o sugerencia por parte de los maridos. A los hombres no nos gusta recibir órdenes por parte de nuestros jefes. A nadie les gusta obedecer, porque por naturaleza somos desobedientes. Pero la Escritura dice: siervos o empleados, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Ahora, ¿cómo debe ser esta obediencia? Dice: obedeced en todo con corazón sincero o de corazón, es decir, debemos obedecer de buena voluntad. Por ahí la carta a Tito dirá que no seamos rezongones, ¿no? Porque a veces se nos da una orden, pero decimos: oye, pero yo ya hice, o yo estoy haciendo esto, ¿no? No, obedezcamos de buena voluntad. Eso es un primer aspecto de la obediencia
a las órdenes de un jefe. Otro aspecto, con respeto y paciencia. ¿Cuántos tienen buenos patrones? No alcen la mano. ¿Cuántos tienen malos patrones? Piensen en eso. Normalmente tenemos patrones o jefes que, dadas las circunstancias de su labor, quizás andan un poco estresados, un poco atareados, y en ocasiones no nos gusta obedecerlos, en ocasiones sus órdenes son muy ásperas, muy lastimosas, ¿no? Pero quiero que vean conmigo, Primera de Pedro, capítulo 2, versos 18 al 23, va a aparecer ahí. Si alcanzas a leer Aurelio, ¿le puedes leer, por favor? Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y amables, vuestros amos, sino también a los difíciles. De soportar. Hasta ahí. Hasta ahí. Merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es Si pecando, sois abofeteados, lo soportáis. Mas si siempre los buenos sufrís y los portáis, ciertamente es. aprobado delante de Dios. 21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Ahora, entonces, nos queda claro cómo debe ser la actitud ante nuestros patrones, ante nuestros amos terrenales. Bueno, debe ser de buena voluntad, de buena gana, no siendo contestones o rezongones, pero no solamente con los que son buena onda, no solamente con los que nos tratan bien, sino también con aquellos que no nos tratan bien. Normalmente los segundos son los que más abundan, no nos tratan bien, pero debemos comportarnos de manera amable con ellos. ¿Por qué, hermanos? En el versículo que acabamos de leer tiene la respuesta. ¿Por qué debemos comportarnos de esa manera? Si nos tratan mal, nos insultan, nos humillan, nos truenan los dedos, ¿por qué debemos comportarnos de esa manera? Exactamente. Vean el versículo 21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. El ejemplo más claro para la vida del creyente es Cristo. Siempre que tengamos alguna duda del comportamiento que debemos tener delante de los demás, siempre veamos a Cristo. Y esto es ir contracorriente, hermanos, porque no es fácil en un trabajo, y mucho menos en el ámbito laboral. Si estás rodeado de más empleados, normalmente el consejo es, no te puede obligar, no te puede decir, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro. Pero no, hermanos. Dice ahí que Cristo nos dejó ejemplo. Claro, hay situaciones en las que debemos acudir ante la ley, ante las autoridades, sí, claro que sí. Pero hay otras cuestiones en las que debemos apegarnos a lo que dice la Escritura. Ahora, ¿cómo debe ser esta obediencia? Otro aspecto de la obediencia. Dice así, y todo lo que, siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Fíjense bien en esta frase, siervos, obedeced en todo. ¿Cómo ven? ¿Debemos obedecer en todo a nuestros amos terrenales, como dice la Escritura? Ok. Acuérdense que es la palabra, dice la palabra, obedeced en todo. Y ahora Aurelio por ahí dijo que si no afecta la palabra. ¿Alguien más? ¿Cómo ven? Pues claro, hermanos. Siervos, obedeced en todo, no debemos de entenderlo en un sentido absoluto, sino en un sentido restrictivo. ¿Y cuál es la restricción? Siempre y cuando no viole los principios de la palabra. ¿Alguien recuerda cuáles fueron las palabras de Pedro y de Juan cuando les dijeron que no predicasen ya el Evangelio? ¿Es necesario obedecer a Dios?
antes que a los hombres. Por favor, Guille, necesito que lleves este paquetito para acá, pero ¿sabes qué? Le tienes que sacar cierta cantidad. ¿No? Oye, pero ahí dice que lleva una cantidad. Sí, pero tienes que sacarle esto. Le está pidiendo mentir, ¿no? Josué, te voy a mandar una relación de precios, pero ¿sabes qué? Modifícale este precio. Necesito que lo modifiques, pero no se lo enseñes a tal persona de tal área. ¿Cómo debemos actuar? Onésimo, mira, te voy a dar 2 kilos de frijol para que prepares, pero, ¿sabes qué? Solamente prepara uno porque el otro me lo voy a llevar, ¿no? Ejemplos que quizás son muy burdos, quizás son hasta ridículos, pero son cosas con las que nos enfrentamos día a día. ¿Qué debemos hacer en esas cosas, en esos casos? Obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y qué pasa si nos corren del trabajo? Pues que nos corran, ¿no? Porque preferimos obedecer a Dios antes que a los hombres. Miren, hermanos, a Pedro y a Juan les obligaban a no predicar el evangelio y los obligaban de tal manera que les daban latigazos. Pero ¿qué pasaba? Ellos salían contentos por haber sido dignos de ser golpeados por causa del evangelio. Nosotros perder un empleo por causa del evangelio y por causa de Cristo debería causarnos lo mismo. Obviamente, si tenemos familia, claro que nos va a preocupar, pero créanme que el Señor va a recompensar esta obra, o la obediencia a su palabra. Entonces, la obediencia en todo no es absoluta, está restringida por los principios de la palabra. Vamos a seguir con las características del empleado cristiano. Dice, no sirviendo al ojo, versículo 22, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Segunda característica de un empleado cristiano. Trabaja bajo la presencia de Dios, no sirviendo al ojo, temiendo a Dios. Vuelvo a preguntar nuevamente, ¿cuántos trabajan realmente la jornada laboral completa? Si tenemos 4 horas, 5 horas, 8 horas. Digo, también somos merecedores de un descanso, no estoy diciendo que no merezcamos descanso, pero hay cuestiones que debemos realizar, somos responsables de realizar ciertas labores. Y normalmente esas labores no las realizamos si no está alguien supervisándonos. Es decir, si yo tengo que limpiar un área determinada, pero no me está viendo nadie, normalmente lo que hago es sentarme, ponerme a platicar en el celular, y no estoy cumpliendo con mi responsabilidad. Pero esa no es la actitud que debemos tomar. Y créanme, hermanos y hermanas, que cuando esto se enseña, aunque parece sencillo, el primero que resulta confrontado es la persona que está realizando este estudio, y espero que el Señor nos confronte a todos con este estudio y con su palabra. ¿Cuántos de ustedes trabajan realmente toda la jornada? Yo creo que seríamos deshonestos si decimos que no trabajamos a veces bajo la presión de nuestros amos. Y el Señor dice que no trabajemos. Pablo dice que no sirvamos solo al ojo, es decir, no trabajes solamente cuando te están viendo. Sé responsable, teme a Dios. Hay un concepto que es bien interesante, que ocupaban los reformadores del siglo XVI. Y es una palabrita en latín. Esta palabrita es la palabra coram deo. ¿Qué significa coram deo? Bueno, en pocas palabras significa vivir delante del rostro de Dios. ¿Cuántos han pensado muchas veces que no están haciendo nada y que nadie los está viendo? ¿Cuántos han pensado eso? Yo creo que muchos hemos estado en esa situación. Pero la Biblia dice que no sirvamos al ojo. Esta expresión coram deo nos invita a siempre estar pensando que estamos siempre delante del rostro de Dios. Solamente les voy a citar algunos textos, 2 textos, que tanto los profetas del Antiguo Testamento como el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos indican que tenían conciencia de esta idea. Segunda de Reyes 5:16, no vayan ahí, yo lo voy a leer. Dice, mas él dijo, Eliseo,
Vive el Señor, en cuya presencia estoy. ¿En presencia de quién estaba este profeta? En presencia del Señor. Ahora Pablo en 2 de Corintios dice, pues no somos como muchos que medran, que trafican, falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios, y delante de Dios hablamos en Cristo. Eran conscientes que todo el tiempo, todo el día y toda su vida vivían coram deo, es decir, delante del rostro de Dios. Y esto tiene que cambiar nuestra perspectiva acerca de nuestra labor en donde sea que usted se desempeñe. ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes, hermanos, que estamos trabajando delante de la presencia de Dios, porque somos hijos de Dios. El Señor está ahí con nosotros. Esto también nos debería traer mayor temor a aquellas personas que de repente hacemos un uso indebido con los dispositivos. Si tú te encuentras de repente solo viendo Facebook, Twitter, Instagram, que es más común, y piensas que nadie te está viendo, hermano y hermana también, estás en un error. El Señor siempre está al cuidado. Así que deberíamos ser cuidadosos y temerosos del Señor cada vez que nuestros apetitos, nuestra pecaminosidad nos quiera llevar a ver este tipo de contenido, o incluso a robar, incluso a mentir. Recordemos siempre que estamos delante del rostro de Dios. Ahora, vivir delante de la presencia de Dios, hermanos, también destruye la idea que se tiene, o que tenemos, o que teníamos, de que en la iglesia tenemos un ministerio, o que en la iglesia es una cosa, pero en el trabajo es otra cosa. Y eso lo ha recalcado mucho también el pastor aquí. No tenemos una doble vida, hermanos, no tenemos una vida secular y una vida espiritual. Todo lo que nosotros hagamos es totalmente espiritual. Así que no piense que porque está fuera de la iglesia no se tiene que comportar como un espiritual. Tiene que ser igual de espiritual. Todo eso que usted aprende el día de hoy, todo eso que usted aprende el domingo, todo eso lo tiene que llevar a la práctica el día entre semana. Es por eso que venimos aquí a la iglesia, y es por eso, hermanos, que también siempre debemos estar exhortándonos y animándonos a leer la Escritura. Así que, hermanos, desechemos esa idea de que vivimos una doble vida. No tenemos una vida secular ni una vida espiritual. El pastor no es pastor nada más aquí en la iglesia. El pastor es pastor en su casa, en su trabajo. Es pastor todo el tiempo. Y usted es creyente en su casa, en la iglesia y en el trabajo. Otro aspecto de un empleado creyente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Normalmente trabajamos porque recibimos un sueldo. Eso es justo, es necesario. Pero cuando trabajamos y nuestro sueldo no nos parece tan justo, comenzamos a levantar la voz, comenzamos a repelar y comenzamos a hacer las cosas de mala gana. Pero Pablo nos recuerda que no trabajamos para los hombres, sino ¿para quién? Para el Señor, hermanos. Trabajamos para el Señor. Cualquier área en la que usted se desempeñe, recuerde siempre que está trabajando para el Señor. Ya sea que usted trabaje en casa como ama de casa, ya sea que usted trabaje en una oficina, ya sea que usted trabaje en una escuela, haciendo limpieza, en un restaurante, siempre recuerde esto. Su trabajo no lo hace no trabaja para los hombres. Recuerden que no tenemos dos ámbitos, espiritual y secular. Todo el tiempo estamos sirviendo al Señor. Así que trabajemos, porque ¿a quién servimos? Dice el versículo 24, porque a Cristo el Señor servís. De hecho, el título de esta enseñanza es esa: a Cristo el Señor servís. Entonces, un empleado cristiano reconoce que su trabajo en última instancia es para el Señor. ¿Y esto qué debe provocar en nosotros? Bueno, por lo menos dos cosas. Nos debe motivar a hacer las cosas de excelencia, y otra es que nos debemos esforzar por hacer las cosas de excelencia.
Otro principio u otra cualidad de un empleado cristiano. Veamos el versículo 25. Esto es más bien una advertencia. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pedro dice, en el capítulo 2, en el versículo 20, dice, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero fíjense lo que dice el versículo 25 de Colosenses. Mas el que hace injusticia, ¿qué recibirá? La injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. ¿Esto de qué nos habla? Bueno, de que si tu conducta es buena, obviamente vas a recibir la justicia que corresponde a tu buen comportamiento. Incluso puedes recibir alabanza de aquellas personas que te emplearon. Pero si tu conducta es mala, entonces tenlo por seguro que vas a recibir una sanción o seguramente vas a ser despedido de ese empleo. Y esto tiene relación con una ley de vida, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces no esperes que si en tu trabajo eres flojo, eres irresponsable, eres contestón, no esperes recibir gratitud por parte de tus empleadores. Pero tampoco, hermano y hermana, si tú te comportas bien o si haces todo a la perfección, pero no recibes reconocimiento, tampoco te estreses, porque es muy probable que no lo recibas, porque normalmente las personas, los empleadores solamente te están empleando para que cumplas una función específica y es tu responsabilidad. Así que recordemos esto que ya vimos hace rato, a Cristo el Señor servimos. Pero bueno, Pablo no solamente le habla a los empleados, también le habla a aquellos que tienen empleados bajo su cargo, a los amos en aquel entonces, ahora a los jefes. Veamos el versículo 1 del capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Cuál es la primera característica de un amo o de un jefe, de un patrón cristiano? Bueno, tiene que actuar con justicia y con equidad. ¿Qué implicaciones tiene actuar con justicia y con equidad? Bueno, en primer lugar, pues actuar con justicia y equidad se traduce en que tiene que pagarle un sueldo justo a sus trabajadores. Miren, desgraciadamente, muchas personas que están a cargo de varias personas, varios trabajadores, se enriquecen de manera ilícita con el trabajo de esos empleados. Y la Biblia, más bien el Señor condena esto. Fíjense lo que dice Santiago. Va a aparecer ahí en pantalla. Santiago capítulo 5 versos 1 al 4. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, hermanos, si usted está a cargo de un grupo de personas, emplea a un grupo de personas, usted tiene que actuar con justicia y con equidad. El primer aspecto de esto es que usted tiene que pagar un salario justo a los empleados. Obviamente, un salario que sea justo tanto conforme al horario y a las labores que desempeña. No quiere enriquecerse ilícitamente pagándole mucho menos a este empleado. Esto es para los amos creyentes. No aplica tanto para los amos no creyentes, aunque deberían de comportarse así. Ok, ¿qué otro aspecto
implica ser justo y equitativo. Bueno, que en ocasiones, si tienes varios empleados, alguno de ellos te va a fallar, no va a llegar, no va a hacer la labor que le correspondía y se le va a cargar la mano a otra persona. Eso ya no es actuar con equidad ni con justicia tampoco. Entonces también tenemos que tener cuidado en eso. Otro aspecto, actuar con imparcialidad. Tomando como ejemplo este mismo caso que mencioné, si una persona tiene un empleado y esta persona, tiene un grupo de empleados, un empleado no llega a realizar su labor, pero el patrón no le dice nada porque es uno de sus preferidos y pone a otro a realizar esa tarea, ¿estará actuando con justicia y equidad? ¿Cómo ven? Pues no, ¿verdad? No lo está haciendo. Entonces, este es otro aspecto, que debe actuar con imparcialidad, no teniendo favoritismos. Ahora, ¿qué pasa si el patrón tiene empleados creyentes? Porque hasta ahorita me he estado refiriendo a que si el patrón tuviera empleados que no son creyentes. ¿Qué pasa si el patrón tiene empleados creyentes? ¿Cómo debe ser el trato con el empleado creyente? Ya dijimos que no debe ser que debe ser imparcial. Pero ¿cómo debe tratar a un empleado creyente? Aurelio, ¿cómo debe tratar un patrón a un empleado creyente? Como hermano, exactamente. Por eso les vuelvo a repetir, lean la carta a Filemón, porque Pablo le dice, en otro momento, Onésimo no te fue útil, pero ahora a mí y a ti nos es útil. Ya no lo trates más como esclavo, sino como hermano, sino como hermano, y más que hermano, amado hermano. Entonces, si usted tiene personas que sean creyentes y están a su cargo, no los debe tratar como cualquier persona, sino como un hermano amado. Así que si alguien me va a emplear, hermanos, trátenme como un amado hermano, por favor. Bueno, esa es otra de las cuestiones que tienen que ver con la justicia y con la equidad. No hacer acepción de personas, porque el Señor no hace acepción de personas también. Otra cosa, versículo 1 del capítulo 4. Me perdí. ¿Alguien lo tiene por ahí? Si no lo... Dice 4.1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ok. Otra característica de un amo o de un patrón cristiano es que reconoce que el Señor es su amo y está bajo su autoridad. ¿Esto qué implica? Bueno, ya lo comentamos, debe tratar con amabilidad a sus empleados, sobre todo si son creyentes. Les voy a leer la porción de Filemón, dice, porque quizá para esto se apartó de ti, Onésimo, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces esto también debe quedarnos claro, debe de quedarles claro a aquellas personas que son empleadores, tratar a los creyentes como hermanos amados. Y ahora, ¿qué otra implicación tiene reconocer que el Señor es su amo y estar bajo su autoridad? Bueno, esto debe llevarnos, o debe llevarlos a aquellos que son empleadores, a mostrar una actitud humilde y no soberbia. Y es que, hermanos, cualquier persona, absolutamente cualquier persona, con un cargo por encima de otra persona, llámese supervisor, llámese patrón, llámese lo que quieran, teniendo el número de personas a su cargo que sea, 1, 2, 3, 4, normalmente tendemos, por nuestra pecaminosidad, a la soberbia, al orgullo. Yo tengo a mi cargo a tantas personas, yo le puedo... Como el centurión, yo le digo a este, ve si haz aquello, yo le digo a aquel, hace esto y lo hace. Normalmente nosotros tendemos a ser soberbios, pero reconocer que el Señor es nuestro amo
nos debe humillar y nos debe llevar a reconocer que nuestra actitud debe ser de humildad y tratar con amabilidad a todas esas personas que están a nuestro cargo. Y bueno, ¿por qué razón creen ustedes? Porque ya Pablo dedica 4 versículos para mencionarnos las características de un empleado cristiano, pero solamente dedica uno solo para un amo o patrón o jefe. ¿Por qué creen ustedes que hace eso? ¿Por qué piensan que, oye, pues Pablo, ya nos cargaste la mano con toda esta serie de cosas que debemos cumplir, o las reglas que debemos cumplir en el trabajo, cómo debemos comportarnos? Y a los amos solamente les dices que pues sean justos y equitativos. ¿Por qué razón? Bueno, la razón, creo yo, es sencilla. Porque ya lo mencionamos ahorita. En última instancia, todos, absolutamente todos, tenemos un amo en los cielos, sea patrón o sea empleado. Así que el patrón, el jefe, tiene que apegarse de igual manera a los principios de los versículos 22 a los versículos 25, porque a Cristo el Señor sirve también. No solamente es empleado y está para dar órdenes, no. También tiene que apegarse a los principios de la palabra de Dios. Y ahora, esto puede llevarnos también, hermanos, ya para terminar, nos puede llevar a un moralismo, porque realmente hacer estas cosas, hasta cierto punto, puede resultar fácil. Podemos dar una cara en nuestros empleos, podemos dar una cara en nuestro trabajo y portarnos bien y obedecer las reglas al pie de la letra. Eso puede ser fácil, hermanos. Pero ¿por qué razón Pablo nos dice que hagamos esto? ¿Por qué debo comportarme así? ¿Para recibir elogios de otras personas? ¿Para que me gratifiquen por mi trabajo? ¿Para que digan, no, Aurelio es un buen patrón? No, Onésimo es un empleado muy responsable. No, David cumple con todo lo que se le pide. ¿Para eso, hermanos, solamente? ¿Cómo ven? Miren, lean conmigo Tito. Con esto vamos a terminar. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos, y entendiendo en un sentido general que como creyentes todos somos siervos, todos somos esclavos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Hermanos, no se trata de nosotros, no se trata de buscar el reconocimiento. Claro, vamos a recibir una gratificación, sí, pero no se trata de ser antropocéntricos. Se trata de darle la gloria a Cristo el Señor. Entonces, si tú y yo vamos a comportarnos de esta manera, es para que podamos adornar la doctrina de Dios nuestro Salvador. Solamente visualízate como un edificio. Y somos un edificio, somos templo del Espíritu Santo. Pero imagínate como un edificio sucio, un edificio quizás cuarteado, feo, en pocas palabras. Y esto simboliza tus malas acciones, tu mal comportamiento. Pero ahora imagínate como un edificio adornado, vistoso, hermoso, pintoresco. ¿Qué es más atractivo? ¿El edificio feo, cuarteado, sin arreglar, o el edificio adornado? Obviamente que el edificio adornado es más atractivo, y nuestras vidas, hermanos y hermanas, deben adornar la doctrina de Dios, deben adornar el Evangelio. Muchas veces nosotros, sin darnos cuenta, somos tropezadero para todas aquellas personas que han creído en Cristo y ven nuestro comportamiento. O a veces ni siquiera llegan a la fe, y al darse cuenta de nuestro comportamiento, que no corresponde a lo que decimos, se desaniman y dejan el camino. Entonces, hermanos, no se trata de nosotros, se trata de adornar la doctrina de Cristo nuestro Salvador. Así que, hermanos, vivamos con esto en mente
y pensemos siempre que estamos sirviendo a Cristo el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por la vida de mis hermanos que están aquí. Ayúdanos, Señor, para que podamos adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Ayúdanos, mi Dios, a poder ser congruentes, a poder vivir como decimos que vivimos, a poder vivir los principios del Evangelio, a poder humillarnos y reconocer que servimos a un amo en los cielos. Ayúdanos, Señor, a servir a nuestros amos terrenales, aunque no recibamos reconocimiento, aunque nos traten mal. Ayúdanos a glorificar a Cristo en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que nos lleves con bien a cada uno de nosotros, que bendigas a aquellos que nos están viendo por la transmisión, y te ruego por aquellos nuevamente que están enfermos, Señor. Bendíceles y te rogamos por su sanidad y que se haga tu voluntad sobre todo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.